No se preocupe, al contrario. Les decía buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de este cuarto congreso del Colegio Hidalguense de Medicina General. Para mí es un placer contar con este tipo de espacios para hablar sobre mi especialidad. Hasta donde yo tengo entendido, en las universidades todavía no hay una materia que hable específicamente sobre la enfermedad circulatoria. Sé que se trata en otras materias como cardiología, como cirugía, etcétera, pero las enfermedades circulatorias han ido en aumento y definitivamente este tipo de espacios sirven mucho para hablar sobre ellas. Y una de las sorpresas que yo me llevo cuando hablo sobre insuficiencia venosa es que muchas veces no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre la enfermedad arterial y la enfermedad venosa, y hay muchos términos que todavía necesitamos unificar, como puede ser insuficiencia venosa periférica, insuficiencia venosa profunda, insuficiencia venosa superficial, etcétera. Entonces, me gustaría dar un preámbulo en estos minutos que ustedes me ofrecen para poder hablar no solo de la insuficiencia venosa, sino también poder delimitar la diferencia que hay con la insuficiencia arterial. Bien, hablando esto, entonces empezamos. Comento que no tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla. Y bueno, dentro de las interrogantes que yo me hacía al inicio, es lo mismo la enfermedad arterial periférica que la insuficiencia arterial aguda. Es lo mismo hablar de insuficiencia venosa crónica superficial que de insuficiencia venosa periférica. Existen las famosas varices internas. Muchos pacientes llegan con esa explicación, ¿les ha pasado? O que está justificado solicitar un ultrasonido tanto arterial como venoso de ambas extremidades al mismo paciente. Bueno, pues son preguntas que espero ustedes las comento para la reflexión internas. Seguramente a algunos de ustedes les ha hecho un poco de eco si es que se han topado con alguna de estas situaciones. Bueno, en la introducción vamos a hablar sobre la circulación como un fenómeno dinámico. Vamos a empezar desde el corazón, ya que desde ahí se bombea la sangre oxigenada que va a todo el organismo y esa sangre después va a regresar a través de las venas. A todo esto le llamamos el circuito de la circulación y diferentes cosas pueden ocasionar que la sangre no llegue o que la sangre no retorne. En el caso de las arterias, vamos a ver que puede haber una insuficiencia arterial cuando la sangre no se entrega hacia un tejido. Esto puede ser de manera crónica o de manera aguda. La insuficiencia arterial aguda, entonces, es cuando la sangre de manera súbitamente deja de llegar a un órgano, puede ser al corazón, que es un infarto de miocardio, puede ser al cerebro, que es un stroke, o puede ser a una extremidad, a los intestinos, en realidad puede ser a cualquier parte del cuerpo. La principal causa entonces es la formación de émbolos, principalmente en el corazón. Y luego está la insuficiencia arterial crónica, en la cual en la arteria afectada se va formando de manera periódica y a través de mucho tiempo una placa de colesterol, principalmente, no es la única causa, que va disminuyendo la luz del vaso hasta que lo cierra. Primero tenemos una afectación de un 1, un 5, un 10, un 20, un 30, un 40, un 80, hasta que se ocluye a un 100%. Más de un 50% de oclusión ya nos puede dar algún tipo de manifestación clínica. Previo a eso, la enfermedad prácticamente transcurre asintomática. Dentro de la insuficiencia arterial crónica tenemos dos escenarios, pero esto ya no tanto de la fisiopatología, sino corresponde un poco más al tipo de paciente. En poblaciones de primer mundo, donde es más frecuente el tabaquismo y la hipertensión, la enfermedad arterial crónica, es decir, la que se va dando a través de mucho tiempo, se presenta clínicamente con claudicación intermitente. Significa que el paciente va caminando cierta distancia y después se debe de detener porque le duelen las piernas, principalmente los chamorros, la pantorrilla o los músculos gastrocnemios. El paciente se debe detener de 5 a 10 minutos, descansar y luego reanudar su marcha. Sin embargo, en países en desarrollo, como es la población mexicana, donde tenemos principalmente enfermedad arterial crónica por diabetes, sabemos que la neuropatía va a hacer que disminuya la sensibilidad. Sabemos que un paciente que vive con diabetes puede pisar un clavo y no sentirlo. De la misma manera, puede no sentir la claudicación o la falta de oxígeno en los músculos. Y entonces aquí vamos a tener un paciente asintomático que va a debutar muy probablemente con una lesión necrótica o una herida que no cicatriza.
Bien, y esto a su vez se conoce también se conocía anterior como isquemia crítica. Bueno, después del otro lado de la enfermedad venosa, que es el tema que nos corresponde, también cuando la sangre no regresa de manera efectiva desde la periferia al corazón, le conocemos como insuficiencia venosa. Esta también puede ser aguda cuando se presenta un trombo a través de las venas. Hay que tomar en cuenta que la fisiopatología de los émbolos en las arterias y de los trombos en las venas es completamente distinta, y este dato es importante que lo tengamos presente porque nos va a ayudar mucho para el tratamiento que le vamos a dar a una y a otra. Y luego tenemos la insuficiencia venosa crónica, que en esta las venas no se van cerrando por colesterol. Al contrario, lo que pasa es que las venas se van dilatando. Bien, en la insuficiencia arterial aguda, el ejemplo que yo le doy a los pacientes es como una tubería que se fue llenando de sarro hasta ocluirse, y en la insuficiencia venosa crónica les doy el ejemplo de que es una manguera que se fue dilatando, se fue haciendo chipotuda hasta que ya dejó de funcionar. Bueno, la insuficiencia venosa crónica definitivamente es la más común, y esta se presenta de manera más frecuente en las venas superficiales y no en las venas profundas. También puede presentarse en las venas perforantes, ya vamos a hablar de ellas. La trombosis, pues bueno, puede darse también en este sistema venoso superficial o profundo, o perforante, o puede darse de manera profunda. Bien, ahora hablando un poco sobre insuficiencia arterial aguda, el término, digamos, en inglés, donde ustedes pueden encontrar más bibliografía, es como acute limb ischemia. Y les dejo aquí, por ejemplo, unas guías de hace 5 años, del 2020, de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, donde pues delimitan prácticamente desde la definición hasta el pronóstico. La insuficiencia arterial aguda, entonces, la etiología más frecuente es que un émbolo que se produzca en el corazón, principalmente por fibrilación auricular, taquiarritmias, antecedente de infarto, cardiomiopatías, defectos estructurales a nivel del corazón, tumores cardíacos o endocarditis, se produzca y migre a otra parte del cuerpo. Como pueden ver, el 34% de las veces se va a alojar en la arteria femoral común. También se puede alojar a nivel de la aorta cuando son trombos mucho más grandes, o se puede presentar también en el brazo, pero esto es menos frecuente. También puede llegar hacia el cerebro o hacia los intestinos. Es muy frecuente que las personas que tienen una trombosis venosa profunda, estoy hablando de venas, su principal temor es que un trombo les migre al cerebro, y eso es improbable o poco probable, a menos de que tengan una comunicación interauricular. Entonces, la insuficiencia arterial aguda es la que sí les puede producir un embolismo, no la trombosis venosa profunda, ¿vale? Entonces vamos a darnos cuenta que estos embolismos son los responsables, si bien de la mayoría, no de todos los cuadros de insuficiencia arterial aguda. También la presencia de otras estructuras dentro de la circulación, como pueden ser enfermedad arterial periférica, como puede ser placas de ateroma o calcificación, además de los émbolos cardíacos, también pueden migrar y pueden ocluir una arteria. Bien, esto clínicamente lo conocemos como las 6 Ps. Esto sí viene del libro, esto en nuestras clases de clínica seguramente nos lo mencionaron, en el cual el paciente está bien y de la noche a la mañana, o perdón, en cuestión de minutos u horas, el paciente tiene mucho dolor, tiene palidez, tiene parestesias, tiene parálisis y ausencia de pulsos. La extremidad contralateral suele estar de buena temperatura, de buena coloración. Puede ser que le palpemos el pulso a nivel dorsalis pedis, a nivel de arteria tibial posterior, en la región retromaleolar, y en la pierna afectada no lo vamos a sentir. Entonces, este cuadro, cuando se presenta, es una urgencia absoluta. El paciente tiene que ser referido inmediatamente con un angiólogo. Aquí no hay que esperar a pedirle estudios de laboratorio, a pedirles un ultrasonido. Aquí el tiempo es muy importante porque solamente los nervios periféricos toleran 6 horas de isquemia. Si pasan estas 6 horas, podemos tener daños irreversibles, y para eso utilizamos esta clasificación que se llama de Rutherford, en la cual podemos ver qué tan avanzada está la enfermedad.
Cuando tenemos una extremidad viable, todavía tenemos la movilidad muscular, no hay pérdida de sensibilidad y se escuchan las venas. Pero conforme esto va progresando, el paciente puede tener ya no muy buena sensibilidad, ya no muy buenos movimientos. Ahora, si el paciente llega en este estadio, en el 3, en el cual ya no tiene sensibilidad, ya no mueve la pierna, ya no escuchamos las arterias ni las venas, desafortunadamente ya no podemos hacer nada por rescatar esta extremidad y el paciente invariablemente va a terminar en una amputación. Bueno, aquí les muestro unos ejemplos de, ya que se refiere al paciente, el ultrasonido Doppler. Tenemos aquí la caja de color. Aquí tenemos una ausencia de captación del color Doppler. Y en esta arteriografía pueden identificar cómo son la aorta, la arteria ilíaca común del lado derecho, y cómo se ve en esta zona medio de contraste que opacifica muy bien y en esta parte pareciera que hay una claridad, significa que en esa zona hay trombos. Bueno, el tratamiento inicial es una identificación temprana de los datos clínicos. Aquí no vamos a esperar a tener estudios de laboratorio ni de imagen. El diagnóstico es clínico al 100%. Y si queremos dar un tratamiento inicial, podríamos empezar a darle anticoagulación al paciente. Una canalización, son pacientes que llegan a deshidratarse también y pues también darles un buen aporte de oxígeno suplementario con mascarilla o puntas nasales. El tratamiento definitivo es quirúrgico. Hay que entrar a esa arteria para extraer esos trombos que se formaron o se puede hacer mediante tratamientos endovasculares. Aquí les muestro algunas imágenes de la trombectomía quirúrgica, en la cual hacemos una incisión a través de la ingle e introducimos estos catéteres que son como unas sondas Foley que se llaman catéteres de Fogarty. Inflamos el balón del catéter una vez que ya atravesamos el trombo y al inflar el balón podemos extraer el trombo. Aquí les muestro la imagen de un paciente pediátrico que tuvo una insuficiencia arterial aguda, se le formó un trombo después de un cateterismo. Aquí vemos el catéter de Fogarty, cómo está insuflado y cómo pudo extraer el trombo por arrastre. Obviamente el trombo se extrae con el balón insuflado. Una vez que se extrae, se recupera la circulación y en aquellos pacientes que tuvieron una trombosis muy extensa o muy profunda en tiempo, es decir, que evolucionaron mucho tiempo, que ya están perdiendo sensibilidad, en estos pacientes se recomienda hacer fasciotomías, que son aberturas en los compartimentos musculares para que el edema no comprima los nervios y entonces ya no sea la isquemia, sino sea la compresión, la presión excesiva dentro de los compartimentos musculares, lo que termine dando un pronóstico bueno o malo para la extremidad. Esto se llama fasciotomía volar o es una fasciotomía en la cual se abarcan los compartimentos mediales y laterales del antebrazo y posteriormente, ya pasado algunos días, como se cierra para esto con la finalidad de evitar la lesión de los nervios. Bueno, hay algunos dispositivos para hacerlo de manera endovascular, mínimamente invasivo, con cateterismos. Podemos utilizar trombolíticos, de preferencia no se utilizan de manera sistémica, se utilizan de manera dirigida. Utilizamos unos catéteres con estas fenestras, como los pueden ver aquí, para que el trombolítico se libere donde se encuentra el trombo. Tenemos otros dispositivos como el ECOS, que además produce ondas de ultrasonidos que van fragmentando los trombos para que el trombolítico entre de manera más efectiva y otros sistemas de aspiración y de lisis mediante efecto Venturi. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la insuficiencia arterial crónica. Bien, ya hablamos de aquel evento agudo que pone en riesgo absoluto las extremidades en cuestión de horas. Ahora vamos a hablar de la enfermedad arterial periférica, que en realidad es la más frecuente. Bien, para esto les hago mención de estos términos, que sería Peripheral Arterial Disease o Chronic Limb Treating Ischemia, CLTI, que esto es lo más frecuente en pacientes que viven con diabetes, que sería mi recomendación más importante para
atender las enfermedades circulatorias en los pacientes crónicos. Aquí están unas guías del 2019, que son unas guías globales sobre el tratamiento de esta isquemia crónica que amenaza las extremidades. Bien. La definición, pues, es la obstrucción de la luz arterial y disminución del flujo sanguíneo, principalmente por aterosclerosis, el 90%. Aquí les muestro una placa de colesterol que se retiró de una arteria. Sin embargo, no es la única causa. Puede haber calcificación de los vasos en pacientes que tenían problemas tiroideos, perdón, paratiroideos. La aterosclerosis también se puede calcificar, es cierto. Hay diferentes vías fisiopatológicas que pueden llevar a la calcificación, aunque no es la única. Los trombos también se pueden producir in situ, así como el infarto agudo de miocardio, que tiene la famosa placa inestable, donde se rompe el CAP y ahí hay una agregación de tapón plaquetario. También puede ocurrir en las placas de otros lechos arteriales. La vasculitis, que es la inflamación de las arterias, principalmente en aquellos pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo, como puede ser lupus eritematoso generalizado o algunas otras vasculitis, como puede ser la vasculitis de células gigantes o la vasculitis de Takayasu. También puede ser por disecciones, que esto es cuando se rompe una de las paredes de la pared más interna de las arterias. Recordar que las arterias tienen tres capas: la capa íntima, la capa media y la adventicia. Cuando la capa íntima se llega a romper, puede ser por golpes, puede ser de manera espontánea, puede ser por hipertensión. Esto forma un flap que puede ir ocluyendo también la circulación hasta causar una enfermedad también muy similar a lo que produciría una placa de colesterol. Bueno, los factores de riesgo es importante mencionarlos porque veía que previo a mi tema se hablaba sobre la hipertensión y pues vemos que el 20 al 40% de la población adulta padece hipertensión, pero no es el escenario más catastrófico, desafortunadamente en México, donde tenemos más de 14 millones de personas que viven con diabetes. Del 35 al 45% de la población adulta padece además dislipidemia, 14 millones de personas fuman y 15 millones son exfumadores, es decir, 30 millones tienen ese factor de riesgo. De tal manera que se calcula que un cuarto de la población mundial adulta, obviamente, puede tener algún factor de riesgo que lo lleve a desencadenar enfermedades arteriales periféricas. Recuerden que arterias tenemos en todo el cuerpo y que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, primero en el corazón, después en el cerebro y después en la periferia. En la época de COVID, incluso sumando las muertes por COVID y por cáncer, no se alcanzó a la cantidad de muertes que produce la enfermedad circulatoria. Por eso es muy importante tener en cuenta la fisiopatología de cada uno de estos lechos circulatorios. Bueno, les mencionaba que en países de primer mundo, donde el principal factor de riesgo no es la diabetes, sino es la hipertensión y el tabaco, la manifestación más común es la claudicación intermitente. El paciente que va caminando y casi siempre a la misma distancia, podemos decirle a los 500 metros, a los 200, 1 o 2 cuadras, se detiene porque hay dolor en la pantorrilla. Significa que los músculos, al estar ejercitándose, necesitan más oxígeno, esa demanda de oxígeno no se completa y por tanto hay un dolor isquémico que obviamente se alivia con el reposo. Y luego tenemos aquellos pacientes que viven con diabetes, que tienen neuropatía, que ya no sienten el dolor que causa esta claudicación intermitente y que de repente usan un zapato que no les acomoda bien, se ocasiona una herida y de ahí se viene una isquemia muy importante. Bien, hay que tener en cuenta que esta es la pirámide de distribución. En los pacientes que viven con diabetes, la enfermedad se presenta anatómicamente de manera más frecuente de la rodilla para abajo, a diferencia de los pacientes que fuman, donde la enfermedad se presenta principalmente en las arterias aorta, ilíacas, femorales y luego en los vasos tibiales. Vamos a hablar un poco sobre la exploración física, diagnóstico y estratificación de riesgo de esta enfermedad arterial periférica. Primero en la consulta, digamos, para la prevención primaria. Entonces, vemos que aquí a los pacientes que viven con diabetes, idealmente les tendríamos que revisar los pies. La Sociedad Americana de Medicina de Familia,
junto con la Sociedad de Cirugía Vascular, desarrollaron esta evaluación que sea en 3 minutos, en las cuales en 1 minuto palpemos los pulsos dorsalis peris, tibial posterior, identifiquemos los espacios interdigitales, ya que ahí puede haber humedad, busquemos hiperkeratosis o callosidades, que esos nos hablan de aumento de presión o lesiones, focos amarillos donde se pueden presentar lesiones, un examen neuropático con un monofilamento de nylon para identificar si hay neuropatía o no y finalmente ver si el paciente usa su calzado adecuado. Esto en el primer minuto. En el segundo minuto, darle a hacer un interrogatorio de otros factores de riesgo y en el tercer minuto darle información al paciente para que pueda cuidar sus pies e identificar rápidamente las lesiones. Una de las mediciones que yo les recomiendo familiarizarse, invertir para poder realizarla, es el índice tobillo-brazo, ya que la palpación del pulso desafortunadamente no es tan reproducible y tiene poca sensibilidad para la cicatrización de las heridas, a diferencia del índice tobillo-brazo, que es una medición cuantitativa y que sí tiene mucho más valor predictivo. Esta se realiza con este aparatito, que es un Doppler lineal, muy similar al Doppler que se utiliza para escuchar el foco fetal. Los venden en tiendas en línea, incluso algunos. Hay obviamente otros más especializados, hay algunos incluso automáticos que ya solamente se coloca el manguito y ya da el resultado. Pero bueno, lo que hacemos es tomar la presión sistólica en el brazo y la presión sistólica en el pie y hacer una división. Si tenemos 120 en el brazo y 120 en el pie, hacemos la división de 120 entre 120 y nos va a dar como resultado 1. Sin embargo, y eso es normal, si yo tengo una presión de 100 en el brazo y de 40 en la pierna, hago la división y me va a salir 0.4. Eso significa que el paciente ya no está muy bien su circulación. Esta medición nos va a ayudar mucho para una clasificación que es la que estamos utilizando actualmente para clasificar el pie diabético. Clasificaciones como Texas, como Wagner, como PEDIS, como San Elian, ya no las estamos utilizando. Estamos utilizando una clasificación que se llama Wi-Fi, pero para poder utilizarla correctamente necesitamos esta medición, el índice tobillo-brazo. Entonces, ¿a qué pacientes les debemos tomar el índice tobillo-brazo? Pues el Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón recomiendan que a pacientes mayores de 65 años, a pacientes mayores de 50 con otros factores de riesgo ateroscleróticos como hipertensión, diabetes, tabaquismo o antecedentes familiares, o adultos menores de 50 años con diabetes y al menos otro factor de riesgo aterosclerótico. Ustedes dense cuenta y van a ver que de su consulta, más de un 80% de pacientes que tienen estas características, que son mayores de 65 años, requieren que se tome el índice tobillo-brazo por lo menos una vez en su vida. Aunque pues estas mediciones, como los factores no se quitan, no les vamos a curar la hipertensión y la diabetes, en realidad la tendríamos que estar tomando de manera periódica. Por eso la recomendación en familiarizarse con esta medición del índice tobillo-brazo, porque es muy importante. Bueno, ahora hablemos sobre cómo llegaría una persona que tiene enfermedad arterial a la consulta. Pues lo más probable es que llegue con estas claudicaciones. Les digo que eso es muy poco frecuente. Yo les puedo decir que 1 o 2 pacientes que veo con enfermedad arterial me dicen que tienen claudicación. La mayor parte es isquemia crónica. Podemos hacer la prueba del índice tobillo-brazo en estrés, ultrasonidos, algunos estudios de imagen, como esta arteriografía, donde vemos la arteria ilíaca externa del lado derecho permeable, pero la del lado izquierdo ocluida completamente. Y pues vemos entonces que la isquemia crónica es entonces la principal causa de amputación en los pacientes con diabetes. 1 de cada 2 pacientes con diabetes tiene enfermedad arterial. Desafortunadamente, cuando se hizo la clasificación de Wagner en los 80s, era únicamente el 10 al 13%, en la actualidad es más del 50%, y la clasificación de Wagner solo se especificaba en la herida. Después, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas en el 2003 hacen una clasificación de la infección y en el 2014 la Sociedad de Cirugía Vascular agrega
también la cuestión circulatoria, de tal manera que estos tres factores, herida, infección e isquemia, son los más importantes para determinar cómo le va a ir a un paciente que tiene pie diabético, por ejemplo. En cuanto a la herida, se los muestro mejor con la imagen. Grado cero, cuando tenemos solamente una hiperkeratosis o una posibilidad de una herida, pero no hay lesión en la piel. Grado uno, cuando tenemos piel y tejido subcutáneo. Grado 2, cuando ya tenemos tendones o dedos, en los cuales el paciente puede requerir un desbridamiento importante o una amputación del antepié, ya que la amputación del antepié todavía le va a permitir caminar de manera independiente, o una grado 3 donde tenemos una gran extensión, donde aquí pues no vamos a poder hacer una amputación conservadora distal. Muy probablemente este paciente, si no mejora, termine con una amputación por abajo de la rodilla, por lo menos. Luego tenemos la severidad de la infección, también va en los primeros eslabones muy relacionado a la profundidad y los tejidos que afecta. Sin embargo, en el grado 3 tenemos ya respuesta inflamatoria sistémica o sepsis en la infección. Y posteriormente, la isquemia, que les muestro, es importantísimo tener a para poder clasificarla. Como pueden ver, no va relacionada a los pulsos, sino va relacionada a el índice tobillo-brazo o la presión sistólica que se obtuvo. Ya que tenemos estos tres valores, podemos clasificar en cuatro estadios, como el TNM, como el cáncer, qué tantas posibilidades tiene el paciente de una amputación mayor a un año o del beneficio de revascularización, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito ya de la enfermedad venosa para terminar con el tema que nos corresponde, que es la insuficiencia venosa crónica, para diferenciarla primero ya de las arterias y ya que estemos ahora en el territorio de las venas, poderlo diferenciar de los trombos. Les dejo aquí, estos son tres eh, fenómenos completamente distintos, no son sinónimos. Tenemos la trombosis venosa crónica o DVT, que es Deep Vein Thrombosis, tenemos la trombosis venosa superficial y tenemos el síndrome posttrombótico. Bueno, recuerden que la tríada de Birkhoff es la más importante para determinar la presencia de un trombo dentro de las venas. Esta puede ser estasis venosa y recuerden que el principal factor de riesgo son las cirugías largas o el estar encamado más de 7 días. Eso es estasis venosa. Un viaje en avión puede serlo, pero cada vez se está reconociendo como un factor menos importante. La mayor parte de los pacientes que presentan trombos por un viaje es porque tienen otros factores de riesgo para trombosis, que pueden ser la lesión endotelial, que la lesión endotelial puede ser intravascular, como puede ser la presencia de un catéter venoso central, o extravascular, cuando puede ser un trauma, por ejemplo, en cirugía de reemplazo de cadera o de reemplazo de rodilla, que puede haber lesiones hacia la vena poplitea o la vena femoral. Y luego tenemos el estado de hipercoagulabilidad, que es el equilibrio que existe entre las sustancias procoagulantes y anticoagulantes dentro de la sangre. Ese equilibrio se rompe. Este puede ser congénito, puede haber personas que nacen con deficiencia de proteína C y S, por ejemplo, factor 5 de Leiden, etcétera, que no van a presentar el cuadro de trombosis naciendo, sino en la segunda o tercera década de la vida. O tenemos las adquiridas, como puede ser fisiopatológicamente el embarazo o el síndrome de antifosfolípidos, que no se nace con él, se adquiere, aunque sus causas y etiologías todavía no estén bien definidas, o enfermedades como el lupus o también algunas artritis. De tal manera que, como pueden ver acá, entre más sumas de factores, más riesgo existe de presentar trombosis. Eh, Hay personas que dicen que si las varices son un factor de riesgo para producir trombosis venosa profunda, pues podría ser en cuanto a la estasis, pero eso sería para una trombosis venosa superficial y no tanto para una trombosis venosa profunda. Para la estasis venosa que les mencioné, los factores de riesgo más importantes son las cirugías y la hospitalización. Por eso es que
todos los pacientes que están hospitalizados deberían de realizárseles alguna escala, como puede ser Caprini para los que van a operarse, o Padua, o Improve para los pacientes médicos para determinar el riesgo que tienen de presentar o no las trombosis. Ya que tenemos la sospecha, lo primero que tenemos que hacer no es un ultrasonido, sino los criterios clínicos de Wells. Aquí tenemos que tomar la perimetría a nivel de la pantorrilla y si este es de más de 3 centímetros comparado con la contralateral, ya tenemos un punto positivo, pero no es el único. Si el paciente tiene cáncer activo es otro punto. Si tuvo parálisis movilización reciente, puede ser esto con una férula, también uno. Como pueden ver acá, encamamiento reciente de más de 3 días o cirugía mayor en el último mes, otro punto. Si tiene además tumefacción de toda la extremidad, el aumento de la perimetría que les mencioné, edema en fobia, que es un edema duro, o presencia de circulación venosa colateral, nuevas venas que el paciente, visibles que el paciente no tenía, o si el paciente tiene un diagnóstico alternativo que no sea trombosis, que pudiera ser una celulitis, por ejemplo, un linfedema, ahí le quitamos 2 puntos. Cuando tenemos más de 3 puntos, ya es prácticamente, aquí está, de 3 a 8 puntos la probabilidad de TBP es muy elevada. De 1 a 2 puntos la probabilidad es moderada. Aquí sí tendríamos que corroborar con un dímero D o un ultrasonido para estimar el diagnóstico y la extensión, pero si tengo más de 3 puntos, sin que yo tenga un estudio de ultrasonido, ya le puedo iniciar anticoagulación a mi paciente, darle anticoagulación y entonces sí solicitar un estudio de ultrasonido. En el ultrasonido también me he topado que muchas veces lo que hacen es esperar a ver estas imágenes hiperecogénicas. Y si no las ven, entonces pueden decir que el paciente no tiene trombosis. Sin embargo, estas imágenes hiperecogénicas también se pueden obtener por ruido. Es decir, no necesariamente el paciente pueda tener un trombo para tener esta imagen, por lo cual la Sociedad de Angiología recomienda que se haga la maniobra de compresión. Si yo comprimo aquí con el transductor y esto comprime al 100%, significa que está libre de trombo, pero si yo comprimo y no se comprime esa vena, entonces significa que hay un trombo, aunque yo en ese momento no lo esté identificando con estos diferencias en la ecogenicidad. Cuando el trombo es muy reciente, puede verse igual isoecogénico, como si se tratase de un vaso permeable. O el paciente puede tener algún problema de estasis y verse hiperecogénico, como si se tratara de un trombo. Esto los menciono por la gran cantidad de falsos positivos que se pueden dar en el diagnóstico. Eh, He escuchado que la justificación para no hacer la compresión es el hecho de decir es que el trombo va a migrar si yo lo comprimo, pero eso en realidad no es cierto. No se ha comprobado que al hacer esta maniobra de presión y descompresión estemos nosotros promoviendo la migración del trombo. Al contrario, estamos disminuyendo la cantidad de diagnósticos erróneos. Bueno, hay algunos escenarios como la flegmasia cerúlea, en la cual aumenta mucho la presión de los compartimentos, principalmente en trombosis muy extensas, en las cuales pues es una urgencia quirúrgica. En la mayor parte de los casos se puede dar tratamiento anticoagulante y en algunos casos sí llevamos al paciente a tratamiento de trombolisis, es decir, también deshacer el trombo. Esto lo podemos hacer de manera quirúrgica o lo podemos hacer de manera endovascular también con diferentes dispositivos. Aquí les muestro algunas aplicaciones que pueden tener en sus celulares para determinar el riesgo de trombosis de un paciente quirúrgico, de un paciente médico y también el riesgo de sangrado, porque cada paciente que va a recibir anticoagulante puede tener como efecto secundario hemorragia y es más mortal la hemorragia que la trombosis. Eh, Aquí cada cuando se recomienda hacer el estudio de Caprini o de Padua, dependiendo, no se hace una sola vez. Si el contexto clínico del paciente cambia, hay que volverlo a hacer. Y como podemos ver que en diferentes estudios, desafortunadamente, aunque se mencione, yo casi estoy seguro que no es la primera vez que ustedes escuchan sobre estas herramientas de identificación pronóstica, en el mundo desafortunadamente se utilizan muy poco. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la insuficiencia venosa crónica.
Este sería el término Superficial or Deep Venous Insufficiency y Chronic Venous Disease. Y aquí hay unas guías del 2022 de la Sociedad Europea que también nos hablan sobre la enfermedad venosa crónica. Bueno, la enfermedad venosa crónica definitivamente es la patología circulatoria más frecuente con la cual cualquier médico nos vamos a encontrar. Dentro de las principales 20 causas por las cuales los seres humanos vamos a el médico, la insuficiencia venosa se encuentra en el número 14 y depende de diferentes circunstancias. Existen cuestiones en el estilo de vida, en la edad, en el sexo también y también en la cuestión hereditaria. Vemos entonces que dentro de las venas existen estas válvulas y estas válvulas se abren para que la sangre sube y se deben de cerrar para que la sangre no se regrese, de tal manera que la sangre venosa va subiendo de manera gradual, ya que no hay un corazón que esté bombeando la sangre de los pies hacia arriba, es la caminata y la contracción muscular la que ayuda. Por eso el ejercicio es bastante importante en el caso de la circulación venosa. Estar mucho tiempo sentados o de pie, es decir, en una sola posición, pues no está activando la bomba muscular para que la sangre retorne de manera adecuada. Entonces, enfermedad venosa crónica se refiere a cualquier anormalidad morfológica y funcional del sistema venoso manifestada por signos y síntomas que requieren, en este caso, de estudios de extensión. Bien. Bueno, y la insuficiencia venosa crónica es el término que se reserva para ya una enfermedad venosa avanzada, en los cuales ya tenemos cambios funcionales del sistema venoso que producen hinchazón de las piernas, lesión cutánea o úlceras venosas. Bien, es importante identificar que tenemos por lo menos tres sistemas venosos. El profundo, que por ahí circula el 80% de la sangre. El sistema venoso profundo difícilmente se va a enfermar porque está muy estimulado por cualquier contracción muscular. Esto va a estar bombeando la sangre venosa. Luego, el sistema venoso superficial, que este se encuentra abajo de la piel, está representado principalmente por la vena safena mayor, que se origina en el malleolo interno y llega hasta la ingle, y la safena menor, que llega del malleolo externo al hueco popliteo. Estas venas en algunas personas pueden verse por abajo de la piel, en algunas otras no. Sin embargo, eso no significa que sean varices internas. Significa que pues la anatomía de esas venas está más superficial o más profunda. En personas que tienen mayor tejido celular subcutáneo, pues es un poco más complicado verlas en aquellas personas delgadas en las cuales va a ser más frecuente verlas, pero no significa que sea más frecuente en una población o en otra. De hecho, pues el sobrepeso es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad venosa crónica. La vena safena mayor, que es esta, es la que más se enferma. 8 de cada 10 personas que tienen varices van a tener problemas circulatorios en esta vena, ya que es la vena más larga que tenemos en el organismo y aparte está rodeada de grasa. Necesitamos mantener una actividad física bastante constante y evitar episodios prolongados de bipedestación o sedentarismo para que esta vena no enferme. De ahí le sigue la vena safena menor, las venas perforantes y en menor grado las venas profundas. Por eso el hecho de decir que hay insuficiencia venosa profunda hay que diferenciarlo mucho con lo de las varices internas porque a veces se puede llegar a confundir, son conceptos completamente distintos y en realidad es muy poco frecuente que exista insuficiencia valvular de las venas profundas. Repito, lo más frecuente es a nivel de la vena safena, es decir, insuficiencia venosa superficial y también de perforantes. Entonces, ya para tener como los términos más unificados, insuficiencia venosa crónica se refiere a insuficiencia venosa prácticamente del sistema venoso superficial. Si tuviéramos alguna afectación del sistema venoso profundo, pues entonces se añade el término, pero cuando solo escuchamos insuficiencia venosa crónica, prácticamente estamos hablando de la vena safena mayor y de la vena safena menor, ¿vale? Entonces, tenemos que este es el sentido de la sangre venosa por el sistema venoso profundo y en el sistema venoso superficial se regresa.
y se congestiona a nivel del tobillo. Por eso es el sitio donde tenemos más manifestaciones clínicas. En el grado 1 tenemos telangiectasias, que son venas que miden hasta 0,1 milímetro de diámetro, intradérmicas, o tenemos venas reticulares, que son estas venas verdosas que pueden llegar hasta medir 1 milímetro de diámetro. En el grado 2, no todos los pacientes tienen el grado 2, pero ya son venas varicosas. También muchas veces se conoce como varices, ¿no? Tengo varices, pero vemos al paciente y no tiene esto, tiene en realidad esto. Entonces, venas varicosas es el término adecuado y se utiliza para aquellas venas dilatadas subcutáneas de más de 3 milímetros de diámetro. Si el paciente es delgado o tiene una anatomía en las cuales las venas se encuentran más superficiales, se van a ver, pero no en todos los pacientes van a pasar por esta fase 2. Muchos de ellos llegan con la fase 3, que es cansancio, pesadez y además hinchazón de las piernas. Bien, este edema, que sería el estadio 3, es el resultado de alteraciones hidrostáticas, hipertensión venosa, extravasación de elementos de la sangre hacia el espacio intersticial. Y finalmente, los grados más avanzados, el 5 y el 6, el 5 una úlcera cicatrizada y el 6 una úlcera activa. Afortunadamente, solo el 5% de los pacientes llegan a estas condiciones, pero pues obviamente esto merma mucho su calidad de vida. Eh, es tanta la presión que se produce a este nivel que se produce la activación de células blancas que van a producir a su vez la activación de proteasas que van a ir destruyendo, ¿no? Va a haber aquí elastasas, va a haber algunas otras sustancias que van a ir destruyendo la piel y van a hacer la formación de esas úlceras. No es una úlcera, puede ser el caso que el paciente se golpee y no cierre, pero también puede ser que el paciente no se haya golpeado y se produzca la úlcera por este mismo fenómeno fisiopatológico de inflamación derivado de la estasis. Bueno, en cuanto al tratamiento de las telangiectasias y venas reticulares, pues se pueden dar escleroterapia, se puede hacer otros tratamientos como puede ser termoesclerosis. Eso es como una cuestión un poco más estética, aunque también puede ser de tipo funcional, aunque pues sabemos que todos los pacientes deben de llevar cambios en su estilo de vida. Son pacientes que si tienen sobrepeso, tienen que disminuir de peso. ¿Por qué? Porque la grasa visceral puede comprimir también las venas a nivel pélvico. Son pacientes que tienen que hacer ejercicio porque tienen que mejorar la masa muscular a nivel de los gastrocnemios. Tienen que tener una vida mucho más activa porque vimos que el sedentarismo es un factor de riesgo. Son pacientes que deben de utilizar, deben dejar de utilizar ropa ajustada a nivel de la cadera, a nivel de la ingle, porque esto es como un mecanismo de, como cuando tomamos sangre y ponemos una banda para que la vena se dilate, lo mismo puede ocurrir con la ropa ajustada. Y ya en pacientes que tienen estadios 2 en adelante y que identificamos que las válvulas ya no funcionan, pues entonces el tratamiento quirúrgico. Eh, todos los pacientes necesitan utilizar también medidas compresivas antes, durante y después del tratamiento quirúrgico para disminuir los síntomas, mejorar los resultados de la cirugía y también para disminuir las posibilidades de recurrencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la safenectomía clásica es hacer una incisión a nivel de la ingle, ubicar anatómicamente la unión safenofemoral, ligarla, este es el puñón de la vena, y entonces con un flebotomo extraer toda la vena. Actualmente lo que realizamos es una punción sobre la vena, introducir una fibra de láser y con ese láser hacer una ablación, cerrar esa vena por la cual la sangre se está regresando o estancando. Se puede hacer también mediante radiofrecuencia o también mediante algunos adhesivos biocompatibles. Este es el ejemplo de la ablación de la vena safena mayor. Aquí se introduce la fibra de láser, se introduce de la parte más distal hacia la proximal, se deja unos centímetros de distancia entre el sitio de energía para que éste no llegue hacia el sistema venoso profundo.
Bien, como conclusión entonces, decirles que la insuficiencia venosa crónica no se trata de una urgencia. Los factores de riesgo principales es la herencia. 20% de los pacientes tienen el antecedente de que papá o mamá tienen enfermedad circulatoria. También puede ser una herencia no directa, es decir, salteada, abuelos, tíos, etcétera. El sedentarismo es más frecuente en mujeres también. Hay que tener en cuenta la edad. Es más frecuente conforme nos vamos acercando a diferentes etapas de la vida, como puede ser la tercera, cuarta, quinta década de la vida. Es más frecuente en mujeres. Desde el embarazo también juega un factor importante y es más frecuente en venas superficiales y en venas perforantes. Ya de manera excepcional va a dar en venas profundas. Esto por lo regular da cuando existe el antecedente de una trombosis previamente. Y el tratamiento entonces de la insuficiencia venosa va a ser cambios en el estilo de vida, va a ser el uso de medias compresivas y en aquellos pacientes que tienen estadios clínicos de 2 en adelante, pueden ser candidatos a tratamiento quirúrgico. Esto se va a definir mediante la realización de estudios de ultrasonido, donde algunos criterios existen para determinar si estas válvulas tienen todavía posibilidades de funcionar un tiempo más o si ya desafortunadamente no están funcionando y es mejor cerrar esos sistemas que dejar que la enfermedad progrese. Porque, como pudieron darse cuenta, conforme va aumentando el grado de la enfermedad, van cambiando o se van generando lesiones en la piel que van a ser de tipo permanente y que estas posteriormente pues ya van a ser irreversibles. La hiperpigmentación que produce en la piel la enfermedad venosa, esa ya no la vamos a poder quitar. La presencia de lipodermatoesclerosis o las cicatrices por las úlceras también se van a quedar ahí. Entonces, antes de llegar a esos aspectos o a esos grados, pues mejor tratar la enfermedad en estadios iniciales. Eso sería mi recomendación. Bien, y ya para terminar, les dejo acá mi contacto y también les comento que en Amazon hay algunos libros sobre patología venosa, patología arterial, pie diabético y accesos vasculares para hemodiálisis. Para su consulta están en español y están de manera electrónica o de manera física también, para quien lo prefiera. Bien, y pues con esto les doy muchas gracias y también si existe alguna pregunta, con todo gusto. Más gracias, doctor, por su ponencia excelente, como siempre. ¿Alguna pregunta que tengamos? Una, nada más, por cuestiones de tiempo. Creo que no. En línea, ingeniero. Sí, sí hay pregunta en línea, ¿verdad? Ah, no, no hay pregunta. No, no hay Perfecto. Muy preguntas bien. en línea. Doctor, el Colegio de Hidalguense de Medicina General, Región Pachuca, le otorga la siguiente constancia por su participación como ponente con el tema insuficiencia venosa crónica en el cuarto Congreso del Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca, llevado a cabo en Pachuca de Soto del 2 al 4 de octubre del 2025. Firma doctora Celina Pérez Monroy, presidente, y doctora Nermi Berenice Álvarez Mejía, secretaria. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un aplauso, por favor, Gracias a para que ustedes. Muchas gracias, Doc, por su apoyo. Un fuerte abrazo a la distancia. posteriormente le haremos llegar su constancia. Gracias.